pero esto es un epitelio, un tejido epitelial, ¿no? Ahora, el epitelio, epi es sobre, telio es membrana. Entonces, estamos diciendo que es un epitelio que siempre está sostenido sobre una membrana basal, que esa membrana basal ellos mismos la elaboran, ellos mismos la sintetizan. ¿Y para qué nos sirve esa membrana basal o esa lámina basal? Bueno, ¿sirve para qué? Pues para que forme un enlace entre el epitelio y lo que es el tejido conectivo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esa parte, ¿no? Ahora, los epitelios se encuentran en todas partes, jóvenes. En todas partes de nuestro cuerpo encontramos epitelios. No hay ningún lugar donde no podemos encontrar lo que es el epitelio. En todas las zonas podemos encontrar los epitelios. Okay. Entonces, si ustedes ven aquí esta imagen, esta diapositiva, pues se van a dar cuenta que en todos lados podemos encontrar en la boca, ¿sí? En la lengua, pues en el pulmón, en lo que es un riñón, pues en lo que es prácticamente testículos, ovarios, en todas las partes podemos encontrar una gran cantidad de epitelios, ¿no? Y bueno, eso es algo que es interesante porque ahorita van a ver por qué se encuentra en todas partes y por qué es tan importante este tipo de epitelios, ¿no? Entonces, ¿qué es un tejido epitelial? Bueno, el tejido epitelial, pues, son células que se integran, se unen estrechamente entre sí, es decir, no hay ninguna sustancia intercelular que las separe, es decir, si tenemos una célula, acá tenemos otra célula, están completamente pegadas, completamente unidas, ¿sí? No hay ninguna sustancia intercelular que las separe. Carecen de sustancia intercelular, lo que les comentaba, pero también carecen de irrigación sanguínea, son avasculares. Y se preguntaron ustedes, bueno, si carecen de irrigación sanguínea, pues ¿cómo se nutren? Bueno, pues se nutren a partir de un tejido conectivo, a partir de un tejido conjuntivo, ¿no? ¿Sí? Es por eso que se apoyan a la membrana basal, ¿no? ¿Sí? Este tipo de tejidos, ¿no? Es subyacente a ellos, ¿sí? Existe un tejido conjuntivo muy vascularizado e inervado. ¿A qué me refiero con todo esto? No, bueno, pues es que tenemos el epitelio, tenemos la lámina basal y todo acá abajo es tejido conectivo, ¿no? Y ese tejido conectivo es rico en vasos sanguíneos, es rico en nutrición y obviamente eso ayuda a que puedan nutrirse completamente los epitelios, ¿no? Poseen polaridad funcional y permeabilidad selectiva para el transporte de sustancias. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con todo esto. Y pues estos epitelios provienen de las 3 capas germinativas, en este caso, llámese ectodermo, mesodermo y lo que es endodermo, ¿no? Pero más de lo que es el ectodermo y endodermo provienen los epitelios, ¿no? A partir de esas dos capas germinativas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Las funciones de los epitelios. La primera función es protección, jóvenes. ¿Por qué? Nos protege contra abrasiones y contra lesiones. El ejemplo muy claro, pues es nuestra piel. La piel es un epitelio, ¿sí? Y la piel es la primera barrera que tenemos, es la primera protección que tenemos. Aquí difícilmente puede atravesar bacterias, puede atravesar virus, cualquier patógeno que nos pueda causar daño. Si nos protege contra golpes, nos caemos, ¿sí? Y difícilmente sufre daño el epitelio. Sí, puede sufrir un raspón, un tallón, pero es muy resistente, no sufre daño. Al rato tenemos un moretón, ¿por qué? Porque como es un golpe, el tejido conectivo pues es vascular y obviamente tenemos un hematoma ahí fuerte, ¿no? Pero el epitelio como tal no tiene mucha resistencia y es por eso que está protegiéndonos en todo nuestro cuerpo, ¿no? Otra de las funciones es transporte. ¿Por qué? Porque los epitelios, por ejemplo, el epitelio respiratorio, pues va a movilizar el moco a través de los cilios. Porque decíamos que, les comentaba hace un momento que tiene polaridad, en este caso los epitelios, cuando hablo de polaridad, es que hay unos epitelios
sufren modificaciones en la parte apical. En el caso del epitelio respiratorio, llámese tráquea, puede presentar unos cilios, ¿sí? Y obviamente tienen que embolizar el moco. ¿Para qué? Para poder expulsarlo, ¿no? Y para que no nos causen daño, para que no nos causen alguna infección en las vías respiratorias, ¿no? Otras funciones, pues, vienen siendo recubrimiento. Recubre partes huecas ahí. ¿Por qué? Porque siempre está revistiendo la parte externa de lo que es el tejido o la parte interna de algo. Siempre está recubriendo algo en sí, en los epitelios, ¿no? Otras funciones es secreción. ¿Por qué? Porque secreta una gran cantidad de moco, secreta hormonas, y dirán ustedes hormonas. Bueno, lo que pasa es que los epitelios, ¿sí? Sobre todo los cúbicos, conforman la mayor parte de las glándulas que ustedes conocen. Entonces, es por eso que también los epitelios sintetizan, secretan lo que es hormonas, pero también enzimas, ¿sí? Entre otras, a través de esas glándulas, ¿no? Entonces, tiene esa importancia lo que es el epitelio como tal, ¿no? Y bueno, otra función importante es la absorción. La absorción, ¿por qué? Porque pues hay epitelio que se encuentran una gran cantidad dentro del tubo digestivo, ¿sí? En el intestino, y obviamente en los túbulos renales también, ¿sí? En el riñón. Y por lo tanto, pues hace una función de absorción, pues obviamente todo lo que nosotros consumimos, el alimento que nosotros consumimos, el líquido que nosotros consumimos, todo lo que es en sí, lo que nosotros consumimos, pues tiene que absorberlo el epitelio, ¿sí? Por eso tiene esa función importante de absorción dentro del tubo digestivo, ¿no? Y bueno, también tiene una permeabilidad selectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque permite el paso de ciertas sustancias a través de su pared, ¿no? De hecho, tiene que atravesar todo, ¿sí? A través de las paredes del epitelio, ¿no? A través de la membrana celular del epitelio, ¿no? Y bueno, también otra función importante es la detención de sensaciones. ¿A qué se refiere con esto? Pues a través de las papilas del gusto, ¿sí? O células piriformes del oído, ¿no? Que por ejemplo, pues comemos y sentimos ese sabor, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la papila del gusto y tenemos esa sensación de agradable o desagradable o lo que ustedes quieran ponerle ahí, ¿no? Cuando enchilamos, bueno, todo eso tiene que ver con los epitelios, en este caso, de la papila del gusto, ¿no? Y lo mismo ocurre con las células piriformes del oído, ¿no? Si hay alguna, pues, infección, una inflamación, pues obviamente nos va a provocar dolor y esa sensación de dolor, pues va a ser porque el epitelio, ¿sí? De las células piriformes del oído nos está indicando que anda algo mal ahí, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las funciones del epitelio, ¿no? Lo mismo ocurre, siempre digo, lo mismo ocurre algo sencillito y práctico, ¿no? Cuando usted les pica un mosco, pues sienten el piquete, ¿no? En alguna parte de su cuerpo, ¿sí? Ya sea en las piernas, en los brazos, donde sea, porque tienen piel, toda la parte, les pica el mosquito y ustedes sienten el piquete rápidamente y ustedes reaccionan inconscientemente, ¿sí? Dan el manotazo, dan el golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque el epitelio tiene esas terminaciones sensitivas que nos indica que algo nos quiere perjudicar, que algo nos quiere dañar, ¿no? Y ahí es cuando nos defendemos, ¿no? Sí, o igual, pues también podemos pasar ahí desapercibido el hecho de que podemos andar ahí haciendo travesuras y cuando menos piensen, pues tenemos un rasponcito, ¿no? Y al rato sentimos un ardor, sentimos un dolorcito, ¿sí? Y pues ya se ven que tiene un raspón, ¿no? Entonces dice, bueno, pues ¿con qué me raspé, no? Entonces, todo esto tiene que ver con los epitelios, todo esto tiene que ver con esa parte importante dentro de ella, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí? Bueno, pues todo lo que entra o sale del cuerpo debe cruzar al menos una capa de epitelios, jóvenes. Desde luego, no hay vuelta de hoja, jóvenes. ¿Sí? Ahí tiene que, todo lo que nosotros consumimos tiene que pasar por un epitelio. Todo lo que nosotros excretamos, llámese orina, todo lo que nosotros desechamos, llámese moco, llámese pues sudor, tiene que pasar al menos por una capa de epitelio, jóvenes. Sí, es por eso que normalmente cuando nos enfermamos, ¿por dónde nos enfermamos? Por la boca. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos algo ahí, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, pues nos enfermamos de la garganta, las anginas, ¿no? Las infecciones, porque es la vía que nosotros permitimos que podemos consumir, ¿sí? Es la vía que nosotros necesitamos consumir líquidos, necesitamos consumir agua, y es la vía que fácilmente podemos ahí infectarnos, ¿no? Lo mismo ocurre con la nariz,
¿sí? Es una vía también fácil para podernos contaminar, para podernos infectar. Y ahí porque usamos cubrebocas en este momento, ¿sí? Para protegernos, en este caso del virus, ¿no? En este caso del COVID, ¿no? Eh, Me imagino que ustedes se han dado cuenta que si el cubrebocas lo utilizaríamos desde hace mucho tiempo, antes de que ocurriera lo que es la pandemia, desde hace mucho tiempo, pues difícilmente nosotros pudiéramos tener gripa o pudiéramos obtener infecciones en la garganta, finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo. Incluso me comentaba algunos compañeros ahí, hombre, dice que son alérgicos, sí, que son alérgicos a cualquier cosa, y pues tienen rato que no sufren de alergia, y pues no sufren de alergia porque obviamente tienen el cubreboca, sí, lo está protegiendo de todo, sí, ante cualquier situación, ¿no? Y esto es importante para entender pues, el nivel de seguridad que nos da, en cierta forma, lo que es el cubreboca, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Todo lo que entra o sale del cuerpo debe cruzar al menos por una capa de epitelio, ¿sí? Si ustedes comen algo ahorita, toda la parte digestiva, ¿sí? Del intestino, ¿sí? Todo, ¿sí? Todos los nutrientes que ustedes puedan meterle, tiene que pasar por el epitelio, ¿sí? Todo el agua que ustedes consumen tiene que pasar por el epitelio. Todas las, pues, refrescos y cuanta cosa más, tiene que pasar por un epitelio, jóvenes. Esta es la importancia de los epitelios como tal, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se clasifican los epitelios? Los epitelios, hay dos formas de clasificar los epitelios, ¿sí? Eh, Uno, por el número de capas, ¿sí? ¿A qué me refiero por el número de capas? Si tienen una sola capa de células, pueden ser simples, ¿sí? Pero si tienen dos o más capas de células, ¿sí? Van a ser estratificados, estratos, tienen varios estratos, varias capas de células, ¿no? Y la otra forma de clasificarlo es la forma de la célula, que puede ser plano, ¿sí? Puede ser cúbico o puede ser cilíndrico, ¿sí? Entonces, es por eso que tenemos epitelios planos simples, epitelios cúbicos simples, epitelios cilíndricos simples, ¿sí? Y pues es por eso que tenemos también epitelios planos estratificados, epitelios cúbicos estratificados, epitelios cilíndricos estratificados. Y bueno, una gran cantidad de epitelio, ¿no? Por eso anteriormente, muchos años atrás, eh, por ahí alguien, un científico decía, no, tenemos como veintitantos diferentes tipos de tejidos. No, no, ya conforme se fueron estudiando se dieron cuenta que, ¿por qué? Porque decían que eran veintitantos, porque, veían un epitelio plano simple, veían un epitelio cúbico simple, veían un epitelio cilíndrico simple y tomaban como un tejido. Pero conforme lo fueron estudiando, lo fueron agrupando. No, pues estos pertenecen al mismo grupo, ¿sí? De los epitelios, ¿no? Lo mismo ocurría con los tejidos conectivos, ¿no? Es que este tejido es cartílago, es hueso, es adiposo, es sangre, ¿sí? Y bueno, pues conforme fueron estudiando, se dieron cuenta que estaban estructurados, ¿sí? Por algo parecido y ya los agruparon en los tejidos conectivos, ¿sí? Entonces, esto es la clasificación de los estratificados, ¿no? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con cada uno de ellos, ¿no? Dentro de los estratificados hay una transición que no tiene un predominio de la forma, porque la función de él es distinta a los demás, ¿sí? Es de transición porque puede presentar diferentes formas sus células, ¿no? No tiene un patrón como tal, no, se piensa que las más basales pueden ser cúbicas o cilíndricas, pero las demás, pues son de diferentes formas, ¿no? No hay un predominio completo en esta parte, ¿no? Vuelvo a lo mismo aquí, miren, clasificación de los tejidos epiteliales simples porque tienen una sola capa de células, ustedes ven, ¿no? Y planas, ¿por qué? Pues es escamoso plano, ¿por qué? Porque las células son planas, cúbicas, porque las células son cúbicas, cilíndricas, porque ven las células en forma columnar, y bueno, hay un cilíndrico pseudoestratificado que ahorita vamos a ver a qué se refiere con pseudoestratificado, ¿no? Y dentro del estratificado, pues tenemos los escamosos no queratinizados y los queratinizados. Tenemos los cúbicos, pero si ustedes ven aquí, la forma es cúbica, pero tienen dos capas de célula, ¿sí? Tenemos el cilíndrico, pero porque tiene también dos o tres capas de células. Y bueno, aquí tenemos el transicional, ¿sí? Cuando está relajado,
y cuando está distendido, ¿no? Si usted ve la forma de las células, pues tiene diferentes formas y es por eso que es transicional, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el epitelio plano simple para que entiendan mucho mejor a qué se refiere o de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, dentro del epitelio plano simple, es plano, recuerden, porque las células son planas, simple, porque tiene una sola capa de célula. Está formado por una capa de células delgadas y planas. El núcleo se sitúa en la posición central. La mayoría de las células, el núcleo se sitúa en la posición central, ¿no? ¿Dónde encontramos este tipo de epitelio? Lo encontramos como recubriendo los alveolos pulmonares, recubriendo la capa parietal de la cápsula de Bowman, oído interno, medio, ¿sí? Lo que es el vaso sanguíneos y linfáticos, pero también la cavidad pleural y lo que es la cavidad peritoneal. Ahí es donde encontramos mucho lo que es el epitelio plano simple. Ahora, yo siempre digo que la forma, para mí en lo personal, para ver epitelios planos simples, ¿sí? No hay como en la cápsula de Bowman, que viene siendo esto, ¿sí? Este es pues, es una nefrona, esto que ven aquí, es una nefrona. Esto es glomérulo, es un corte de riñón, ¿sí? Esto es un corte de riñón. Y bueno, esta es la cápsula de Bowman, la que ven aquí, pero, ¿qué dicen? Bueno, se encuentra en la capa parietal. Esta es la capa parietal, la pared, ¿sí? Entonces, estas células que ven aquí, negras, planas, insignificantes, estos son los epitelios planos, ¿no? Y ahí es donde se ven mucho mejor los epitelios planos. También se ven muy bonitos en los vasos sanguíneos, ¿sí? Ahí se ven muy bonitos también los epitelios planos, ¿no? De hecho, la próxima semana que para ustedes entrar al laboratorio, pues le van a dar unas muestras y se van a encontrar que pues van a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos y van a poder observar muy bien los epitelios planos simples, ¿no? Este es un corte de oído interno, ¿sí? Aquí vemos, ¿sí? Por eso dicen que también funciona como una membrana limitante. ¿Por qué? Porque ahí vemos una gran cantidad de epitelios planos simples en esta línea, ¿no? Esto es un corte de oído interno, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la función? Bueno, funciona como una membrana limitante, pero también funciona como transporte de líquido, ¿sí? Y bueno, pues también como intercambio gaseoso y lubricación, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es donde encontramos al epitelio plano simple, ¿no? El epitelio cúbico simple, pues como su nombre lo dice, es cúbica porque las células son cúbicas y es simple porque tiene una sola capa de célula. Vistas desde un corte transversal, las células son casi cuadradas, el núcleo es esférico y está ubicado en el centro, ¿no? Entonces, aquí vemos que dónde se encuentra este tipo de epitelios. Pues lo encontramos en los conductos de muchas glándulas, recubriendo el ovario, en la superficie libre, formando túbulos renales, ¿sí? En los folículos de la glándula tiroides, ¿no? Ahí podemos encontrar una gran cantidad de este tipo de epitelios cúbicos simples, ¿no? Y bueno, ven aquí, esto que ven aquí, este es un túbulo renal. Por aquí continúa, lo mismo ocurre por acá, ¿sí? Este es un túbulo renal. ¿Y de qué está compuesto un túbulo renal? Bueno, está compuesto de epitelios cúbicos. Ustedes ven ahí, ¿no? ¿Sí? Epitelios cúbicos. Lo mismo ocurre acá está otro túbulo renal. No vaya a pensar que son dos capitas y que sean un epitelio cúbico certificado, ¿no? Por acá continúa otro túbulo renal y ese también pues está formado por epitelios cúbicos, ¿no? ¿Ven? El núcleo es esférico, ¿sí? Completamente esférico y está posicionado en la parte central, ¿no? Este es de tiroides, estos son folículos tiroides. Aquí no se aprecia en la forma cúbica, ¿ven? No se aprecia en la forma cúbica, pero sí se aprecia muy bien el núcleo que es esférico y eso, con el simple hecho de que tenga el núcleo esférico, eso es garantía de que es un epitelio cúbico, jóvenes, porque es el único que tiene el núcleo esférico bien redondito y eso viene siendo el cúbico simple, ¿no? Tiene por función, pues, secreción, absorción y protección, ¿no? Ahora, la mejor forma de ver los epitelios cúbicos simples, la verdad, es en donde yo he visto mucho mejor, es en los túbulos renales. Túbulos renales o túbulos proximales, ¿sí? Ahí es donde se ve muy bien la forma cúbica de lo que es el epitelio, ¿no? Entonces vamos a
a observar este tipo de epitelios ahí mejor, ¿no? Ahora, el epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Es cilíndrico porque la forma de sus células es cilíndricas y es simple, ¿por qué? Porque tiene una sola capa de células. Entonces, las células pues son columnares o cilíndricas. Por lo general, los núcleos son ovalados, ¿sí? Y se ubican aproximadamente a la misma altura, más cerca de la base de las células. Si ustedes ven aquí, este es un epitelio cilíndrico, ¿sí? Aquí vemos un poquito aquí interesante, ¿vean? Lo voy a rayar de rojo. Esta es la membrana basal, esta es la membrana basal, lo que denota aquí, esta parte, que es la membrana basal o lámina basal, se ve acá, ¿sí? Entonces, este es el epitelio cilíndrico y todo esto es tejido conectivo. Todo esto es tejido conectivo, ¿no? Y vean cómo es el núcleo. El núcleo es ovalado, ¿sí? El núcleo es ovalado y es característico mucho de estos tipos de epitelio cilíndrico, ¿no? Se encuentran recubriendo oviductos, conductos referentes a los testículos, útero, bronquios pequeños, gran parte del tubo digestivo, vesícula biliar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de epitelio lo vamos a encontrar desde el cardias, ¿sí? Desde la boca del estómago hasta el ano. Ahí vamos a encontrar una gran cantidad de epitelios cilíndricos simples, ¿no? ¿Cuál es la función de este epitelio cilíndrico simple? Pues transporte, absorción, secreción y protección, ¿no? Entonces, acá también vemos un epitelio cilíndrico, vean, el núcleo tiene un patrón, está bien organizado, está más cerca de la lámina, ¿sí? De la lámina basal que de la parte apical, ¿no? Todo esto es tejido conectivo, ¿no? Aquí vemos un capilar, ¿sí? Y bueno, aquí todo esto es un tejido conectivo laxo, ¿no? Sí, lo mismo ocurre acá, aunque hay un poquito de fibras de colágeno y algunos fibroblastos, pero es tejido conectivo, ¿sí? Ahora, dentro de los simples tenemos un tejido epitelial cilíndrico pseudoestratificado. ¿Qué significa pseudo? ¿Alguien sabe qué significa pseudo? A ver, Eduardo, suéltalo. Ya debes saber tú No es qué es. algo como, por así decir, casi o no del todo. O sea, estratificado, pero no del todo estratificado, o algo así. Es que eso me suena, perdón. Sí, sí, es casi. Pseudo es falso. Pseudo es un falso estratificado. ¿Por qué? Porque al momento de observarlo, si ustedes ven esta imagen, pues podemos ver que pues, se ve como si tuvieran dos capas de células. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ven muchos núcleos amontonados y pudiéramos ver que posiblemente tenga ahí dos capitas de células porque no se aprecia muy bien la forma de la célula. Pues, podemos decir que es cilíndrico porque es cilíndrica, porque se alcanza a apreciar un poquito, ¿sí? En cuanto a lo que es la forma. Si ustedes ven aquí, tiene una membranita y aquí continúa y aquí empieza otra membrana, ¿sí? Entonces es cilíndrica, eso no hay discusión. El problema está en que los núcleos están alternados. ¿Y por qué está alternado? Porque las células que alcanzan la superficie, en esta parte, la superficie, pues son cilíndricas, pero afinadas hacia la membrana basal. Y las células más bajas, que vienen siendo por acá, son más anchas contra la membrana basal. Es decir, el núcleo se encuentra alternado en la parte más ancha de ambos tipos celulares, por lo que los núcleos se observan en distintos niveles, ¿no? Es muy sencillo, siempre lo explico de esta forma y créanme que lo van a entender muy bien cuando les diga a qué me refiero, ¿no? Yo creo que todo el mundo y les va a causar risa, ¿no? Por la forma de cómo lo voy a explicar, ¿no? Pero lo van a entender muy rápido, para que entiendan muy bien el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Yo creo que todo el mundo han visto las botellitas de cuartito, ¿no? ¿Cómo son? Sí, todas las han visto, ¿no? Aunque no Yo tomen, no. la han visto, Eduardo, primero tú, además, yo creo que ahorita tienes a un lado una botellita de cuartito, ahorita, Eduardo, ¿no? Sí, ok. El trabajo. Bueno, esa botellita de cuartito, ¿qué pasa? Si la ponemos paradita, esa botellita de cuartito, imagínense, sí, pues el núcleo siempre va a estar en la parte más ancha. Pero si agarramos otra célula, es decir, otro cuartito, lo volteamos, sí, pues obviamente la parte más ancha va a quedar arriba. Sí, si agarramos otra botella de cuartito, la ponemos normal, pues el núcleo va a estar
en la parte más ancha, es decir, los núcleos se ven alternados, se ven en zigzag, ¿sí? Se ven en zigzag, es por eso que se ve de esta forma, ¿no? Hay un núcleo en la parte más ancha, otro núcleo en la parte más ancha, están alternados. Y eso se asemeja que tienen dos capas de células, pero en realidad es una sola capa de células. Y es por eso que le llaman pseudo estratificado, ¿no? ¿Y dónde encontramos este epitelio pseudoestratificado? Pues lo encontramos recubriendo la mayor parte de la tráquea, bronquios primarios, epidimo y conductos deferentes, trompa auditiva y cavidad nasal, ¿no? Ahí es donde encontramos este tipo de epitelio. Prácticamente en las vías aéreas, la mayor parte encontramos este tipo de epitelio, ¿no? ¿Cuál es la función? Bueno, pues secreción, absorción, lubricación, protección y transporte. Esas son las funciones que tiene este tipo de epitelio, ¿no? Ahora, ya vimos todos los simples. ¿Qué nos faltan? Pues ver todos los estratificados, ¿no? Hay que ver todos los estratificados y bueno, vamos a empezar con el epitelio plano o escamoso, estratificado, queratinizado, ¿sí? Escamoso porque se ven como escamas, ¿sí? Por eso le llaman también epitelio escamoso o plano, estratificado, queratinizado, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, pues dice que es grueso, como ustedes ven aquí, es grueso debido a que está compuesto de varias capas de células. Si ustedes ven aquí esta imagen, este es el epitelio. Este es el epitelio. De aquí a acá es el epitelio. Esto es queratina, ¿sí? Por eso es queratinizado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, debido a que está compuesto de varias capas de células, ¿sí? Solo las más profundas se encuentran en contacto con la membrana basal, es decir, todas estas células que están aquí, la más profunda, van a estar en contacto con la lámina basal en esta parte, ¿no? Las células basales tienen una forma cúbica, estas pueden ser en forma cúbica, ¿sí? Y las que constituyen la superficie libre, estas, la parte más apical, pueden ser planas. De ahí el por qué son epitelios planos estratificados. Aquí pueden ser cúbicas, pueden contener cilíndricas, pero las últimas son planas. Y eso es lo que es que se les llame epitelios planos estratificados. Estratificados porque tienen una capa, una gran cantidad de número de capas, este tipo de epitelios, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, las células basales tienen una forma cúbica y las que constituyen la superficie libre son aplanadas, pero se encuentran muertas. Y sus núcleos y citoplasmas se sustituyen por queratina. Entonces, todo esto en su momento pues era epitelio, ¿no? Pero como tiende a morir, pues se sustituye por la queratina. Es un epitelio muy bonito. La coloración que te da, esta coloración es por la queratina, ¿sí? Y es uno de los epitelios que a mí me gustan observar porque así como se ve, así como lo ven ustedes, así se observa en el microscopio, Juan. ¿Sí? Eso es lo bonito de este tipo de epitelio, ¿no? Se encuentra en la epidermis de la piel. Obviamente es el epitelio más importante, digo, hablando de la economía de los epitelios, es el más abundante, ¿sí? Dentro de los epitelios. ¿Cuál es la función? Protegernos. ¿De qué nos protege? Nos protege de todo, jóvenes. De golpes, ¿sí? Que no permite la entrada de microorganismos, porque para que un epitelio, para que una bacteria y virus entre al epitelio, está en chino. No puede atravesar la barrera epitelial, jóvenes. ¿Sí? Necesita que haya una herida, una cortada, para que pueda penetrar completamente dentro de lo que es a nuestro cuerpo, ¿no? Ok. Otro de los epitelios, pues viene siendo el epitelio plano o escamoso, estratificado, no queratinizado. El hecho que diga que no es queratinizado, que no queratinizado, no quiere decir que no tenga queratina, tiene queratina. La diferencia es porque este epitelio no forma la capa córnea de queratina. Es decir, si ustedes ven aquí, no hay queratina como hay en lo que es el epitelio certificado queratinizado. Y es escamoso, vean cómo se ven como escamas, ¿sí? Igual acá. Entonces, aquí se ve, fíjense muy bien, aquí se ve la lámina basal, un rosa clarito, vean, muy bonito. Esta es la lámina basal, ¿sí? Se ve interesante, ¿no? Esta lámina, ¿sí? Lámina basal. Y bueno, es similar al estratificado,
como ustedes pueden ver, al estratificado creatinizado, salvo que las células de la superficie libre, la creatina no sustituye al núcleo y al citoplasma. Y no lo sustituye porque las células no mueren comparado al epitelio estratificado creatinizado. Aquellas sí mueren. Y es por eso que la creatina los sustituye. Pero como aquí no mueren, ¿sí? Por eso no forma la capa córnea de creatina. Y es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque la piel de epitelio es más seco. Este estratificado no creatinizado es húmedo, ¿sí? Es por eso que tienen esa variante, ¿no? Por lo general, este epitelio es húmedo y se encuentra recorriendo pues, la boca, la faringe bucal, el exófago y vagina, ¿no? Ahí es donde encontramos este tipo de epitelio. ¿Cuál es la función? Protección y secreción, ¿sí? Entonces, esto es con HY, ¿sí? HY y este es con Van Gienson, por eso se ve diferente el colorante, la tinción, pero en ambos se ven geniales, ¿no? Se ven bonitos este tipo de epitelio, ¿no? Bueno, dirán ustedes, no, pues yo no le veo lo bonito, ¿sí? A los epitelios, ¿no? Pero en realidad sí están padres, están bonitos, ¿no? Sí, pues Jonathan dice que ya tiene cara de borracho Eduardo, ¿no? Pues hay que, ver no, pues tiene está en la chamba, Eduardo ahí, pues obviamente no tiene que echarse sus cheves, ¿no? Sus cervecitas, ¿no? Así que vamos con eso, ¿no? A veces sí, profe, Oilo, pero yo pues, defendiéndote solo y no, pues. tú dándote la torre, ¿no? Pero bueno. Para que vea el ejemplo que pone. Pues no, pues ya, Jonathan, tienes razón, Jonathan. Tienes toda la razón, Jonathan. Ya, lo que acabas de comentar, ya Eduardo lo acaba de confirmar, ¿no? Pero bueno, es parte de todo esto, ¿no? Ok, jóvenes, ya me queda 2 minutos, 2 minutos. Si gustan, mañana continuamos con lo que son lo que me quedan y seguir hablando con los epitelios, ¿no? Hablar del cúbico estratificado, hablar del transicional y seguir hablando de los epitelios, ¿no? Que todavía falta un poquito, ¿no? Para hablar de ellos. Tarda unos 4 o 5 días, 4 días cuando mucho para terminar epitelios. Sí, yo pienso que para la próxima semana terminamos epitelios. Más tarde como el jueves terminamos epitelios, ¿no? Tomando en cuenta que no va a haber clases lunes y martes, ¿sí? Van a sufrir un megapuente ustedes tremendo. Van a estar bien enojados, ¿sí? Pero el gusto que me queda es que lo van a utilizar para estudiar bioquímica. Ah, no es cierto, jóvenes, ¿no? No es cierto. Y dale con bioquímica, ¿no? No es cierto. Disfruten el fin de semana, ¿sí? Y bueno, pues quítense un poquito el estrés, libérense un poquito la presión de los libros, de estudiar un poquito, ¿no? Porque también les ayuda, ¿no? Les ayuda esto, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí, jóvenes. Mañana le continuamos. Sí, pues ahí mañana.